Acerca de los derechos humanos tengo las siguientes inquietudes. La primera sería, en el texto de Aragón habla sobre las diferentes concepciones de la solidaridad y sus consecuencias. ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias y en qué medida afectan al reconocimiento de los derechos humanos? Sí, básicamente, buenas tardes compañera, básicamente las consecuencias las concepciones y las consecuencias que le mira Aragón son dos básicamente. La primera, cuando le mira a la solidaridad desde un punto de vista de los sentimientos, y la otra cuando le mira a la solidaridad desde un punto de vista normativo. Es decir, las decisiones que se toman en la primera van a ser basadas en la benevolencia, en la buena voluntad, en la decisión individual o grupal de ciertas personas, si se da o no se da la solidaridad. En cambio, cuando tenemos una solidaridad normativa, están los derechos positivados, básicamente en la Constitución, en los tratados internacionales y las demás leyes del Estado. Entonces las consecuencias son directas. Si dejamos al capricho, a la buena voluntad de las personas, la solidaridad sería solo cuando esas personas tengan a bien dar. En cambio, si tenemos la solidaridad positivada, normalizada, entonces no se la vería como una caridad, como una benevolencia, sino más claro se la vería como un justo derecho de las personas a reclamar básicamente, y valga la redundancia, sus derechos. Pues debemos entender que las personas, si bien es cierto, en teoría somos iguales ante la ley, no se da lo mismo en el tema de la práctica, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la igualdad en la práctica no todos tenemos educación, no todos tenemos salud de la misma calidad y no todos tenemos acceso al trabajo. Y por eso no es culpa en sí de las personas de considerarse de forma individual, sino más claro es producto de las injusticias sociales que se vive día a día. Entonces, esas serían las consecuencias básicas de mirar la solidaridad desde un punto de vista solo de sentimientos, en cambio desde un punto de vista la solidaridad desde un punto de vista normativo. Claro que hay otros tipos de concepciones que le mira Aragón, como es el tema de una solidaridad orgánica y una solidaridad mecánica. Una solidaridad orgánica que le ve un poco la antigua, cuando eran solo los pueblos pequeños que se llevaban por lazos de familia y de conocimiento se daba la solidaridad. Pero en cambio la mecánica ahora con la globalización se da este tipo de solidaridad por medio de la división del trabajo, de cómo nos relacionamos ya en las sociedades con este mundo cambiante que hemos tenido ahora. Eso es en cuanto a su primera inquietud. Y sobre las relaciones de los diferentes modelos de democracia y el principio de solidaridad, ¿qué me podría decir? Sí, la solidaridad, este principio, está vinculado directamente con el tema de la democracia, el tipo de gobierno que tengamos. Pues en una democracia demasiado liberal, pues se basa en una economía social de mercado. Es decir, el individuo basa a sí solo, se vuelve hasta un tanto egoísta, diría, porque vela por sí solo por su familia en el máximo de los extremos, pero no le importa el de al lado. Entonces no, para Aragón y para Habermas, otro tratadista, no le ve esta democracia tipo adecuado. También hay otro tipo de democracia que es la democracia republicana, que le ve al ser humano en cambio coartado de libertades, más van el tema de la solidaridad, pero tipo de valores. Y también plantea un tercer modelo de democracia que es el alternativo, que no sería ni lo uno ni lo otro, que le deja ahí superflujo nomás. Pero Iris Young, otra tratadista que había fenecido muy pronto, trata de que el modelo ideal para este tipo de principio que se fecunde, este tipo de principio, sería una democracia social de derechos. Es decir, donde la solidaridad sea una obligación, se le vea como un deber del Estado hacia las personas que no tienen esos beneficios. ¿Sí? Obviamente que se le ve como un principio subsidiario, no se le ve como un principio directo, me explico. Es decir, si es que las personas no tienen para realizar sus planes de vida con todos los elementos, entonces ingresa este principio subsidiario que es el de la solidaridad para poder cumplir. Entonces, en conclusión, en esta pregunta, depende directamente de qué tipo de gobierno tengamos y qué tipo de democracia tengamos para poder que se fecunde, que se implante, que se mejore, que se haga de mejor manera el principio de solidaridad. Teniendo en cuenta que en las democracias no solo es el ir a votar, el ir a sufragar, sino democracias donde participen los grupos sociales y todos los colectivos de una forma activa y de una forma permanente. Eso, compañera, en el ¿Y en qué medida el principio de solidaridad se relaciona con los derechos sociales?
Se relaciona de forma directa porque los derechos se han ido conquistando de acuerdo al desarrollo de las sociedades. Básicamente podemos hablar a partir del 1789, de la Revolución Francesa, en donde se comienza a proponer los derechos del hombre, que serían los derechos de libertad, los derechos individuales, luego los derechos económicos y luego vienen los derechos sociales. Si bien es cierto, el autor comparte de que el principio de solidaridad debe ser predecesor, es decir, debe ser anterior a los principios de libertad y a los principios de igualdad. Pero en la práctica vemos que el principio de solidaridad ha venido después de estos dos principios. Pero sin embargo es importante de que esté directamente relacionado. Como digo, porque las consecuencias para que se aplique este principio de solidaridad tenemos que ver que no es un favor. Tenemos que las sociedades, que las personas que necesitan de esto, cada vez son producto, no tal vez de la vagancia como muchos podrían decir, sino es producto de las decisiones políticas, de la injusticia estructural, de las decisiones económicas que toman los gobiernos de turno para que haya este tipo de inequidades. Y por eso es que debe tener directamente aplicarse el principio de solidaridad. Esto en cuanto a los temas, resaltar que la solidaridad, al igual que la igualdad y la libertad, es muy importante porque no solo afecta o es beneficioso para los que no tienen, sino incluso diría que es beneficioso para los que tienen. ¿Por qué? Porque si no se atiende a estos sectores que no tienen todos los elementos, básicamente el tema económico para realizar sus sueños, para realizar sus planes de vida, si no tienen, estas personas luego se daría las famosas revoluciones y los atentados, por así llamarlo, o las reacciones que se realizan contra los gobiernos, porque así rebajan el tema del status quo, diría así. Entonces es beneficioso incluso para todas las clases sociales, como de hecho las hay. Eso y muchas gracias.